Ay, no sé por qué sale este de acá. Ahí pueden ver o no estoy compartiendo. Sí, se ve, doctora. Ya. Entonces, fíjense en la figurita que está acá a la mano derecha para ustedes. Bueno, son las etapas de producción del ADN recombinante, ¿no? Son las etapas de producción del ADN recombinante. Como sabemos, en el ADN está esta información y, por ejemplo, vamos a ver ahora, ¿no? Que hay personas que tienen deficiencia de la insulina, ¿no? Y tomaban insulina del cerdo, ¿no? Pero tenía problemas de alergias, ¿no? Un rechazo a la insulina del cerdo. Entonces se empleó justamente estas técnicas del ADN recombinante para elaborar la insulina. ¿Y qué se usó? Se usó una bacteria, la Escherichia coli. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya las personas no tienen problemas porque usan esta insulina, ¿no? Elaborada con esta técnica del ADN recombinante, ¿no? Como ustedes pueden ver, se prepara una secuencia de ADN para su clonación, se busca, ¿no? Un vector de clonación, que en este caso, como ustedes saben, la bacteria procariota, ¿no? La bacteria procariota, aparte de tener su ADN en el citoplasma, material genético, tiene un material genético de ADN extracromosómico, que se conoce como plásmido. Entonces, ese plásmido nos va a servir como un vector de clonación, porque en ese plásmido se va a colocar la porción del ADN de lo que nosotros queremos clonar, ¿no? Entonces se va a formar un ADN recombinante y luego se va a introducir en una bacteria o en una levadura, ¿no? Luego se va a chequear, a verificar si realmente ha ocurrido esa recombinación, ¿no? Pues ese es el procedimiento del ADN recombinante. Después vamos a ver pues otras técnicas, por ejemplo, lo que es el PCR, que es reacción en cadena de la polimerasa, que consiste en la amplificación del ADN para hacer copias de copias de copias y poder estudiar a la bacteria, virus, hongo que queremos conocer, ¿no? Queremos ver su material genético de este nuevo, eh, de esta nueva enfermedad que ingresa y queremos saber, ¿no? ¿Cuál es su componente genético? Todo eso, ¿no? En eso consiste. Después tenemos también la técnica de electroforesis, que sirve para estudiar, ¿no? El peso molecular de la ADN, ¿no? De diferentes muestras. Y también va a trabajar junto con la reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, todo esto se va a explicar, así como también hay otra técnica, CRISPR, que se llama las tijeras, ¿no? Tijeras que van a cortar parte del ADN donde está ocasionando eh, una enfermedad, ¿no? Y se llama también corte y empalme, ¿no? Y así, por el estilo, vamos a conocer todo ello. Previamente, ya nosotros la semana pasada estuvimos estudiando, ¿no? Lo que es el ADN, su diferenciación con respecto al ARN. Hemos visto el dogma
molecular, ¿no? El dogma de la biología molecular, que era duplicación. ¿Qué seguía después de la duplicación? ¿Se acordará? Después de la duplicación, ¿qué venía? A ver, ¿se han olvidado? Después de la duplicación del ADN, ¿qué venía? La Replicación. transcripción. Muy bien. ¿De quién? ¿De quién? ¿Transcripción de quién? ¿Se acordará? Del AR, ¿no? ARN, ¿no? Muy bien. Y después que venía, de ahí, ¿qué pasa? Venía la traducción. ¿Para formar qué cosa? ¿Qué se iba a formar? ¿Se han olvidado? ¿Qué ha pasado? Ujú. Se supone que este ADN es una molécula, una biomolécula de gran tamaño a comparación del ARN. Pero el ADN, para repasar, se va a replicar o duplicar. ¿Se acuerdan? Que en las cadenas actuaba la topoisomerasa. ¿Qué iba a hacer la topoisomerasa? Iba a actuar a nivel del desenrollamiento, ¿no? Para que no se vuelva a enrollar, ¿no es cierto? De ahí actuaba la helicasa, la otra enzima, para poder abrir las dos cadenas. De ahí comenzaba a actuar la ADN polimerasa, ¿no? En sentido 5' 3' para ir creando la otra cadena de ADN, ¿no es cierto? También había pequeños segmentos de Okazaki, ¿no? Que iban a ser trabajados, pero de manera lenta, ¿no? Y después, por último, tenemos la ADN ligasa, ¿no? Otra enzima que iba a unir todos estos fragmentos. Luego venía la parte ya de la síntesis de proteínas, que implica transcripción y traducción, ¿no? Transcripción, que significa que el ADN que está en el núcleo de la célula eucariota, ¿no? Iba a formarse una molécula, una cadena, ¿no? De ARN. O sea, la cadena de ADN, donde había adenina, en lugar de haber timina, ¿qué iba a haber? En lugar de adenina, ¿qué iba a haber? Uracil, ¿no? Guanina, citosina, adenina, uracilo. Pero ese ARN mensajero no podía salir del núcleo porque estaba inmaduro. Tiene que pasar un proceso de maduración, por eso se da la etapa de la transcripción, ¿no es cierto? En el cual cuando ya el ARN mensajero está maduro, recién sale del núcleo. ¿Hacia dónde? Hacia el citoplasma. El ARN mensajero, ¿qué cosa llevaba? Llevaba el codón. El codón está formado por 3 bases nitrogenadas. ¿Se va a encontrar con quién? Con el ARN de transferencia. ¿Qué cosa lleva? El anticodón, ¿no? El anticodón. Luego se va a formar el ribosoma, ¿no? Con el ARN ribosomal. Empieza por la pequeña porción, luego con la porción mayor, y ya comienza, entonces estamos hablando ya de la traducción, en el cual va a empezar el ARN de transferencia que tiene el anticodón, se acerca al ARN mensajero que tiene el codón, ¿no? Y hay 3 partes, ¿no? E, P y A. Se une en la porción, ¿no? En la porción P, de ahí avanza, llega la A, y así poco a poco se van formando las cadenas polipeptídicas, ¿no es cierto? Que se unen por enlace peptídico y se forma el aminoácido, ¿no es cierto? Ya, y se va a formar la proteína. Y esto va a seguir hasta cuando se diga stop. Y habían 3
tres juegos, ¿no? De bases nitrogenadas, ¿no? De codones que iban a decir stop. ¿Se acordarán cuáles eran? Eran tres, ¿ah? A ver, revisen. La información la tienen, ¿ah? La información la tienen. ¿Se acordarán? Era UA, ¿qué más? O sea, UAA, ¿qué más? Uy, ayer, a ver. Busquen. Eran tres codones de término, ¿no? De término. Gua, guaj y uga. Gua, guaj y uga. Son los tres codones de término. Y ya se formó entonces la proteína. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros estamos viendo las técnicas modernas del ADN recombinante y las aplicaciones. Por ejemplo, cuando ya les expliqué de la insulina, ¿no? Ha servido esta técnica del ADN recombinante para elaborar la insulina. Entonces, hay una historia de esta biotecnología, porque lo primero que fue, pues, los antiguos, ¿no? Habitantes, ¿no? Usaban, por decir, desconocían la existencia de microorganismos, ¿no? La mayoría de trabajos, ¿no? Eran, por decir, empleaban el sol para secar sus alimentos, ¿no es cierto? Después el fuego, ¿no? Para protección y cocer sus alimentos y nada más, ¿no? Su función era netamente cazador, recolector, ¿no? Así. Pero ya después fue pasando el tiempo, vino la época de Charles Darwin y Louis Pasteur, quien establece el método científico, ¿no? Y ya se establece, se determina la naturaleza microbiana de las fermentaciones, ¿no? Y de numerosas enfermedades, ¿no? Y ahí, mire, aparece Gregorio Mendel, pero es ignorado. Gregorio Mendel recién fue tomado en cuenta después de 30 años, ¿ya? Luego viene la Primera Guerra Mundial, ustedes saben que hay muchos accidentes, ¿no? Muertes, y se empleó la penicilina. ¿Y cómo surge la penicilina? Una casualidad, ¿no? Que Pasteur usó, tenía una placa, ¿no? Con Staphylococcus aureus, ¿no? Y lo guardó en la refrigeradora, ¿no? Y la parte de arriba tenía un pan, ¿no? Guardado pues de tiempo. Y del pan salió pues el hongo, ¿no? Y cayó justo en la placa que estaba Staphylococcus aureus y cuando fue a mirar, gran parte ya había desaparecido. Fue así de casualidad. Y poco a poco, ya después, en 1953, viene el descubrimiento de la estructura del ADN, ¿no? Luego viene ya en 1976, va avanzando la biotecnología moderna, viene la ingeniería genética, ¿no? Viene acá, ya está la insulina humana, que es construida y insertada en la bacteria Escherichia coli. Entonces ya comienzan a producirse enzimas, fármacos, reactivos de diagnóstico, otras moléculas de interés industrial, ¿no? ¿No? Entonces también se estudia la secuenciación del ADN. Y ya a partir del 2000, ¿no? Ya viene la era de la convergencia de la nanotecnología, la biotecnología, las ciencias cognitivas y las ciencias de la información, ¿no? Entonces, ha sido poco a poco, no ha sido de la noche a la mañana, ¿no? Es como decir ahora, la, las TICs, ¿no? Se usa en la salud, ¿no? ¿A través de qué? A través de las recetas electrónicas, también de la telemedicina, ¿no? A veces ya, justo en este tiempo de la pandemia,
se creó a través de usar un medio TIC, ¿no? Como el celular, a la consulta electrónica, ¿no? Miren todos los avances. Y cada vez hay creación de nuevos equipos. Por ejemplo, cuando tienen que hacerse una ecografía, cuando tienen que hacerse una tomografía, son equipos. Las radiografías, las ecografías, todos son equipos que se usan para, ¿no?, hacer diagnóstico. Por ejemplo, los pacientes con cáncer, aparte de la quimioterapia, algunas veces también aplican radioterapia, ¿no? Entonces, todo esto va para mejorar la salud, ¿no? Todo es en bien de la salud. Entonces, estas técnicas, ¿no?, se combinan, ¿no? Tenemos así, se obtienen ADN recombinante, se hace clonación del ADN, lo que les expliqué de la técnica del PCR, la secuenciación del ADN, todo eso, ¿ya? Entonces vemos pues que el ADN recombinante, como su simbología, vamos a poner acá el marcador, porque no veo, no está muy abajo, pero un ratito. No ha salido, ¿no? Para marcar un puntero. Bueno, entonces acá, fíjese, joven, en esta tecnología también se van a usar enzimas, porque ¿cómo se va a cortar? ¿Cómo se va a unir? Haciendo una comparación con la duplicación del ADN, ¿quién cortaba las dos hebras? A ver, ya he explicado, ¿ah? ¿Quién cortaba las hebras para la duplicación del ADN? ¿La? ¿Quién? No, ya sé, pues encima, pero aquí encima era. La helicasa. La helicasa. Entonces, esa enzima corta. ¿Y quién unía después de nuevamente las secuencias? Ese está más fácil todavía. Había una. A ver, ¿quién unía? No, 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 no. La ADN polimerasa sirve para el crecimiento de la nueva hebra de ADN. No, había otra que unía. A ver, acuérdense. ¿Qué usamos para sujetar cosas? La ligasa. ¿Ya? La ligasa. Entonces, esta secuencia de ADN, ¿no?, recombinados se pueden colocar en unos vehículos, como les estaba diciendo, llamados vectores, que luego que se ha unido a ese vector, ¿no?, transportan el ADN hacia una nueva célula huésped, donde puede ser copiado o expresado. ¿Ya? Seguimos entonces. No va a ser todo el ADN, sino un trozo, como el ADN humano, ¿no?, que puede ser diseñado, como ustedes saben, por ejemplo, la insulina que hablamos, de manera sintética. O sea, va a ser copiado, replicado en bacterias o levaduras. Entonces, todo eso después se va a trasladar a una célula bacteriana, a una levadura, ¿no?, para copiar el ADN, ¿no? Y todo eso se va a conocer como una clonación. Ya el ADN está clonado y se llama comúnmente ADN recombinante.
Entonces, ustedes pueden ver acá en la parte superior, este es un fragmento de ADN. Este es un vector que también ha sido cortado. Luego este fragmento va a ir acá. Y ya este vendría a ser el ADN recombinante. ¿Ya? Entonces, acá está paso a paso, ¿no? Vemos primero qué sucede ahí. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que ustedes pueden ver ahí? A ver, creo que como he puesto la bolita para pasar figuras, ¿no? A ver un ratito. Dejar de compartir. Vamos a compartir, pero con la bolita igual nomás. Ya. Ahora sí, ya, ahora sí. Ya, entonces vemos paso número 1. Este es un fragmento de ADN, ¿no es cierto? Una cadena. Y acá se va a cortar con enzimas de restricción. Se corta acá. Chup. Pero no se corta por cortar, sino que tiene que haber una determinada secuencia, ¿no? Acá, igual también que esté pareja acá. Acá tenemos esta es una bacteria, ¿no? Que viene a ser el cromosoma de la célula huésped acá. Acá tenemos al vector, que es el plásmido. También lo vamos a cortar con la misma enzima de restricción que usamos para cortar el fragmento de ADN. Igual, este de acá va a tener que ir acá y se van a ligar, ¿cierto? Se van a ligar los dos ADN y ya tenemos a la molécula recombinante. Luego pasamos a introducirla en una célula huésped. Puede ser una bacteria, puede ser una levadura, etc. Ya está. Ahora, después, ¿qué sigue? Tenemos que seleccionar, ¿no?, las células que contienen este plásmido. La vamos a sembrar en un medio con antibiótico o con un indicador de color. Pero por lo pronto hasta acá ya tenemos el ADN recombinante introducida en la célula huésped. O sea que esto no ha sido nada natural, ¿eh? Esto es algo inducido, ¿no? Creado. Entonces, la molécula del ADN híbrida, esa de acá, no sé, esta de acá, ustedes ven, porque tiene dos secuencias de ADN de dos organismos distintos, ¿no? De uno que supongamos que sea una persona y el otro de una bacteria. Ahí está la molécula de ADN recombinante. Listo. En otras palabras, paso 1, para la creación del ADN recombinante, tenemos que aislar la secuencia de ADN que nos interesa. Puede ser ADN genómico, ADN complementario, o ADN una copia, o bien también, miren, un ADN obtenido mediante el PCR, imagínense, ¿no? Luego, entonces, paso número 2, vamos a unir la secuencia de ADN que nos interesa a un vector de clonación. Paso número 3, introducimos la molécula de ADN recombinante en una célula huésped que puede ser procariota, como en el caso de una bacteria, o eucariota, como una levadura. Acá está lo que hemos visto en figura, lo estamos describiendo. Luego, ¿qué hacemos? Tenemos que identificar, tenemos que purificar los clones, ¿no?, que posee la molécula de ADN recombinante de interés. Entonces tenemos que ver su crecimiento, hacer su amplificación de las células huésped que han incorporado el ADN recombinante de interés. ¿No es cierto? A ver, ¿quiénes han adquirido esa característica que lleva ese plásmido con el que ya ha sido recombinado? ¿Ya? Entonces, acá lo vemos. Nuevamente, acá ya está más completo. Primero aislamos, ¿no?, el ADN del plásmido, ¿no?, y también
ahí tenemos al ADN que contiene el gen de interés, ¿no? Acá tenemos en la célula que contiene el gen de interés. Acá está, lo sacamos, cortamos una porción, ahí está marcada en negrita, ¿lo ven o no? Chiquita nomás. Y de acá sacamos el plásmido de la bacteria, acá está. Y luego, ¿no? El gen es insertado en el plásmido. Este ya viene a ser, jóvenes, el ADN recombinante. Luego lo colocamos, en este caso, en una bacteria. Ustedes pueden ver que este que está acá. Ya tenemos células clonadas con el gen de nuestro interés. Luego tenemos que hacer la identificación del clon deseado, ¿no? Bueno, entonces miren acá, este tiene la copia, este tiene la copia, este tiene la copia, este tiene la copia. Entonces, estos de acá ya son los que van a darlas. Con esto ya podemos hacer nuestras aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que se use para la hormona del crecimiento, ¿no es cierto? Puede ser también para la terapia que atacan para el ataque cardíaco, todo eso, del corazón. Puede ser para lo que es resistencia frente se inserta, ¿no? Para resistir a los pesticidas, gen de pesticidas, mejor dicho, ¿no? El gen de pesticida, ¿no? Pero también se hacen bastantes copias. También se usa para limpiar el agua de sustancias tóxicas, ¿no? La bioremediación. Miren la aplicación que tiene. Siguiente, vamos a pasar. Vamos a hablar un poquito de estas enzimas de restricción. Las enzimas de restricción, vean en la parte superior, ¿no? Al cortar el ADN, van a producir dos tipos de cortes. Uno, cortan en un solo punto. Acá lo ven, ¿no? Acá. Cortan acá. ¿Ven? Ya salen dos partecitas. Cohesivos o pegajosos que cortan a manera escalonada en dos puntos diferentes, ¿no? Miren acá, se va por acá, se va por acá, se va por acá, se va por acá. Sale una porción por acá y otra porción por acá. Entonces, son sitios de restricción, ¿no? De 4 o 8 pares de bases. Y también sirve como un mecanismo de defensa de las bacterias contra la infección de fagos. Entonces, estas enzimas de restricción reconocen secuencias palindrómicas. ¿Qué son esas secuencias palindrómicas? Es una secuencia de ADN, del ácido nucleico, bien sea ADN o RN, que es lo mismo si se lee de 5' a 3, ¿no? En un filamento, o de 5 a 3 en el filamento complementario, ¿no? Y de esa manera forma una doble hélice. Entonces, las enzimas de restricción, escuchen bien, producen cortes en las dos cadenas, ¿no? Hay extremos cohesivos o pegajosos, lo hacen las enzimas de restricción EcoR1, y extremos romos, la enzima de restricción HIN2. Entonces, estas enzimas de restricción tienen aplicaciones, porque van a cortar el ADN de interés, el vector de clonación, como les dije al inicio, con la misma endonucleasa de restricción para generar terminales pegajosos, para que se puedan pegar. Luego esos fragmentos se van a mezclar, ¿no? Para que se puedan unir. Y una vez que están ya unidos, ¿qué se le va a añadir? La DNA ligasa, para que se unan de manera covalente, ¿no? Entonces acá está digestión con la endonucleasa, acá también, ¿no? Tiene una parte, acá está la otra parte ya separadita, ¿no? Ya no está esta parte de acá ya no está esta parte de acá, ya no está ya. Entonces nuevamente, esta adenina va a venir acá con esta timina. Esta adenina va a venir acá. Esta timina va a venir acá. Esta timina va a venir acá. Ya se pegaron, ¿cierto?
ya se pegaron. Entonces, eso es lo que ha ocurrido, ¿no? Estamos tratando de unirlas. Y las enzimas de restricción, eso es lo que hacen. Han cortado acá la cadena la han cortado acá, ¿no? Han logrado extremos cohesivos y de ahí se va a unir al plásmido. Entonces, ese vector de clonación es una molécula de ADN que va a servir como vehículo al fragmento que nos interesa y va a permitir su multiplicación. Entonces, ese vector de clonación tiene un origen de replicación, tiene un gen marcador, tiene un sitio de clonación múltiple, ¿no? O también llamado sitio de restricción múltiple, ¿no? Que es un segmento corto de ADN que tiene muchos sitios de restricción diferentes. Ahí lo tenemos. Entonces, no es simple, yo veo una bolita redonda. No, tiene un origen de replicación, tiene un gen marcador, tiene sitios múltiples de clonación. ¿Qué cosa es esto? El vector de clonación. ¿Y dónde está, jóvenes? ¿Dónde está? En una bacteria. ¿Ya? En una bacteria se llama plasma. Y acá están las diferentes enzimas de restricción, ¿no? Entonces, este es el sitio donde se va a poder adherir el fragmento de interés, el ADN de interés. Entonces, esos plásmidos son circulares, doble banda, extracromosómicos, y la ventaja es que tienen tamaño pequeño, circulares, se replican de manera independiente el ADN cromosómico, tiene múltiples copias en las células bacterianas, tiene también resistencia a antibióticos, ¿no? Entonces, transferencia a la célula hospedera, ¿cómo se hace? Por transformación utilizando choque de calor o electroporación, ¿no? Para que se una a la célula huésped. Entonces, acá vemos que este vector de clonación tienen secuencia, como dijimos, regulatoria, promotor, terminador, secuencia de unión al ARN ribosomal, y de esa manera van a permitir la expresión del gen de interés que nos interesa. Tiene un sitio de replicación, un sitio de multiplicación, de clonación múltiple, un gen marcador. Todo esto tiene el plasma. Todo eso. Por eso es un vector de expresión. Tenemos vectores de clonación, por ejemplo, van a transmitir, van a transportar, van a replicar fragmentos de ADN que llevan infectados, los bacteriófagos, que son, aparte, bueno, son virus que sirven de portadores de material genético a bacterias. Acá tenemos el plásmido, que son moléculas de ADN extracromosómicos de forma circular en las bacterias, y los cósmidos, que son ya vectores sintéticos, que combinan características del fago lambda y que posee extremos cohesivos o regiones COS. Entonces, nuevamente repasando, este es el vector de clonación, el plásmido, este es el ADN de interés, intervienen las enzimas de restricción, ¿no? Se van a cortar pedacitos, se van a cortar, acá también se va a cortar, ¿no? Entonces, donde había timina, entra la adenina. Adenina, ¿no? Timina, adenina. Adenina, timina, adenina, timina. Ya entró. Igual también por este lado de acá. El plasma tenía timina, acá adenina, timina, adenina, adenina, timina, ¿no? O sea, gracias al corte que ha realizado la enzima de restricción. Y después, ¿cómo sello esto? Con un ADN ligasa. Y listo, ya tenemos al plásmido recombinante. Paso 2. Una vez que ya lo tengo, ¿acá lo ven o no lo ven? Acá está, ¿no? Acá está el ADN de interés, ¿cierto? Está acá, ¿no? Se va a juntar, ¿está? Este es vamos a ver acá, el proceso de transformación. Acá está en la célula huésped, ¿no? Este está acá, este es este, miren. Este está acá. Acá no pasó nada, ¿no? No ingresó nada, ¿no?
Y después acá, bueno, acá dice, no hay crecimiento en el medio con el antibiótico. No ha crecido nada. Acá sí. Y acá se ven los puntitos azules, que indica crecimiento. Seleccionamos todas las células que han sido transformadas, ¿no? Acá vemos, seleccionamos, ¿no? Esta de acá, ¿no? Que han sido transformadas. Entonces, los 5 pasos, ¿cuáles son, jóvenes? Corte del ADN en posiciones precisas, secuencias palindrómicas, ¿con quién? Con la enzima endonucleasa de restricción. Se unen por los fragmentos por la ADN ligasa, se selecciona el fragmento de ADN capaz de autorreplicarse, se insertan los vectores de clonación a células específicas, que tiene toda la maquinaria genética, o sea, puede ser un ADN, una célula bacteriana, en el caso de célula procariota, o una levadura en el caso de una célula eucariota, ¿no? Y así se van a seleccionar, ¿no? Identificar qué células contienen al ADN recombinante, ¿no? Acá tenemos el vector de clonación, el plásmido, acá tenemos al ADN, cortamos la porción, esta va a entrar acá, ¿no? Entonces acá tenemos la bacteria, le hemos agregado, ¿no? Y vemos cuál contiene el plásmido que tiene el ADN recombinante. Luego se va a hacer un cultivo, ¿no? Entonces, se va a hacer la identificación de las células transformadas a través del PCR, a través de la hibridación, a través de la secuenciación. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la técnica que les decía del PCR, en el cual se va a amplificar una región específica del ADN utilizando unos primers o cebadores, ¿no? Esas son secuencias de ADN, ¿no? Que van a delimitar la zona de amplificación, ¿no? Más o menos tienen de 15 a 30 nucleótidos y son complementarios a la región del ADN que se quiere amplificar. Y acá van a participar, ¿no? Diferentes enzimas, pero la más importante es la ADN polimerasa, que va a incorporar los nucleótidos en la síntesis de nuevas cadenas de ADN, por eso se llama amplificación. Y si hablamos de que vamos a hacer el PCR, pero en el ARN, ya no va a ser ADN polimerasa. ¿Cómo se llamará? Y vamos a trabajar con el ARN como se hizo con el COVID-19, porque su material genético es ARN. ¿Qué enzima será, jóvenes? A ver. ARN polimerasa, doctora. La ARN polimerasa. Muy bien. Esa enzima. Entonces, ahí, por ejemplo, una pregunta de examen, yo le puedo poner, ¿no? Hablando de la reacción en cadena de la polimerasa, vamos a trabajar con el ADN. Entonces, la enzima que va a participar en una de las alternativas le pongo, ¿no? ADN polimerasa. Entonces, pero si yo voy a trabajar con ADN, estoy muy bien. Pero trabajara con el ARN, no corresponde a ADN polimerasa. Será ARN polimerasa, ¿cierto? La cual se incorpora, ¿no? Los nucleótidos en la síntesis de nuevas cadenas de ADN. ¿Ya? Entonces, para esto, ¿no? Se va a reproducir, ¿no? En el interior de la célula, la muestra de ADN se va a añadir a un tubito, ¿no? Junto con los primers, los desoxirribonucleótidos, un ADN polimerasa termoestable, ¿no? Y generalmente un cofactor de esta enzima, normalmente magnesio. Una vez que todo está ya, ¿no? En ese tubito, se van a someter a ciclos, 25 o 40 ciclos, pero con cambios de temperatura. O sea, van, por ejemplo, para romper 90 grados. Después bajan 50 grados. Y así, y se van formando nuevas cadenas de ADN, ¿no? Entonces, ¿qué va a entrar acá? Todo el ADN, los primers, que son pequeños segmentos que van a ayudar, ¿no? El ADN polimerasa que va a cortar encima los nucleótidos, ¿no es cierto? Que van a ayudar junto con los primers que hemos visto, ¿no? La ADN polimerasa que es termoestable y también el magnesio va a entrar acá. ¿Qué es esto, profesora? Acá está, pues.
el ADN con secuencia de interés, el cebador, la ADN polimerasa, ¿no? Entonces, acá la vamos a ver. Primer ciclo, se forman un par. Segundo ciclo, ¿cuántos van? Tercer ciclo, ¿y cuántos? Se hacen millones de copias, más o menos en unos 20 o 30. Sí. Entonces, la PCR es una reacción química, ¿no? Que los biólogos, ¿no? O los que trabajan en laboratorio, ¿no? Los científicos utilizan para amplificar, o sea, crear copias, fragmentos de ADN. Esta reacción hace que unos pocos fragmentos de ADN, ¿no? Se van a replicar en millones o miles de millones de copias. ¿Ya? ¿Y para qué sirve? Sirve en múltiples ámbitos, por ejemplo, en investigación bioquímica y médica, permite preparar fragmentos de ADN, lo van a clonar en plásmidos bacterianos o virus, ¿no? Mire, o sea, van a sacar copia, ¿no? Luego lo van a amplificar, ¿no es cierto? Y luego lo van a usar, ¿no? Como esa fracción que tomábamos de ADN y lo van a insertar en ese vector, ¿no? ¿Para qué? Para luego utilizarlo como vector y eso va a ser más adelante como una terapia génica, ¿no? Para desarrollar una terapia génica. También es para diagnosticar enfermedades hereditarias, también se utiliza para identificar patógenos y por si fuera poco, la PCR es una técnica muy importante también en las pruebas de paternidad, en los análisis forenses de la policía científica. Por ejemplo, también cuando a una persona a veces le salen nódulos en su cuerpo, ya ahora la medicina es dirigida, ¿no? Le mandan a hacer la PCR de una biopsia del nódulo, ¿no? Y lo comparan, ¿no? Con diferentes bacterias y puede ser que tenga el bacilo de la tuberculosis. Entonces la persona ya entra a tratamiento, ¿no? Entonces, acá tenemos, ¿no? Se extrae el ADN, se coloca en este tubito, ¿no? Se coloca con primeros marcadores, se usan enzimas de restricción. Y esto que le decía, ¿no? Se usa también la técnica de separación de electroforesis, ¿no? Y se hace la detección con láser. Acá tenemos al ADN que está templadito, no templado de otra persona, sino estiradito, ¿no? Acá. Se hace la desnaturalización. ¿Cómo? Con alta temperatura. Con la alta temperatura va a hacer que se separen a dos hebras. Luego esta hebra, ¿qué está formando acá, jóvenes? Miren, ¿qué está formando? ¿Ah? Su cadena complementaria. Y de este de acá, igualito. Nuevamente esta, acá, ¿no? Se va estirando, se va creciendo, ¿ven? Va creciendo, ¿no? Acá también. Entonces, esta reacción en cadena de polimerasa acá aparece en palito de fósforo, ¿no? Va ahí, tenía uno, acá, va creciendo, va aumentando, o sea que hay un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos. Acá lo pueden ver, ¿no? Bueno, estamos en el tercer ciclo. A ver, vean bien, ¿no? ¿Cómo se va? Ahí está la denaturalización a 90 grados. Después la hibridización a 50. Después la polimerización y así va avanzando poco a poco. Entonces, cuando se hablaba en la televisión que más seguro es la prueba del PCR, que el PCR y el COVID, ahora ya saben cuál es la técnica, cómo se trabaja, ¿no? ¿Y para qué? Porque gracias a ello ya comenzaron a estudiar el virus, porque tomaron su material genético y comenzaron a hacer esto, ¿no? Ya. Entonces, acá lo vemos igualito, ¿no? Bueno, acá tenemos el paso 1, dice desnaturalización, 94 a 96 grados centígrados. La alineación, o sea, se baja la temperatura 35 grados a 60. Luego continúa, o sea, va a un proceso de estiramiento con 72 grados centígrados y así. Entonces, esta es la reacción general de la técnica del PCR, ¿no? Y acá les he puesto para que ustedes puedan ver cómo se da.
Pasamos a la otra técnica. Dice, ¿qué es y para qué sirve la electroforesis? Entonces acá, mirando nomás la figurita, ven ustedes acá, se prepara un gel, ¿no? Como una gelatina se prepara, ¿no? Se conecta a una fuente de poder. Entonces los fragmentos de ADN que tienen carga negativa van a avanzar hacia el polo positivo, ¿no? A menor tamaño, mayor recorrido, ¿no es cierto? Avanza. Entonces acá tenemos, por ejemplo, 3.000 pares de bases, 1.500 pares de bases, 5.000 pares. Es el tamaño de peso molecular. Después se hace una coloración y se pueden ver las bandas, ¿no? O sea que son los distintos tamaños, ¿no? Y van cayendo por su peso molecular. Entonces acá en esta técnica de la electroforesis se usa corriente eléctrica para separar las sustancias, por ejemplo, proteínas, ácidos nucleicos, ¿no? Entonces, el tamaño y la carga eléctrica va a determinar cuánto se va a desplazar. Entonces, esto lo realiza, ¿no? Para que el médico pueda determinar la cantidad de proteínas en el organismo, también investigar posibles alteraciones, enfermedades, y va a dar su tratamiento de forma adecuada, ¿no? Precoz en caso de que es necesario. Pero ustedes han visto también acá, cuando estamos haciendo el PCR, ¿no? Acá, después de haber obtenido todas las cadenas, millones de millones, también se hace una separación por electroforesis, ¿no? Para estudiar su peso molecular. ¿Y para qué sirve? Como les decía, es cuando existen signos, por ejemplo, de deshidratación, mieloma múltiple, inflamaciones, cirrosis, ¿no? Lupus eritematoso sistémico, síndrome de Cushing, enfisema, en fin. Entonces, vuelvo a repetir, esta es como una gelatina, el material, ¿no? La base, ¿no? Acá en estos huequitos se van aplicando la muestra, acá muestra 1, muestra 2, muestra 3, muestra 4, 5, 6, ¿no? Y van saliendo los fragmentos de ADN, ¿no? Separados por tamaño. ¿No? Son distintas muestras de ADN o distintos fragmentos. Acá está la electroforesis, acá está como yo que tengo mi tubo de ensayo con una muestra, mezcla de ADN, ¿no? De diferente tamaño, y acá se van a lograr separar de acuerdo a su tamaño, y así tengo otro. La fuente de poder se conecta y van a ir avanzando. Y después al final salen así, ¿no? La hibridación, como su nombre lo dice, ¿no? En relación con la genómica, es un proceso en el cual las dos moléculas complementarias de una sola hebra de ADN o RN se van a unir, ¿no? Y van a formar una molécula de doble cadena. Y acá tiene que haber, pues, como sabemos, si hay adenina, ¿qué corresponde a la adenina, jóvenes? Timina. Si hay citosina, ¿qué corresponde? Guanina. Entonces, el apareamiento tiene que ser el correcto, ¿cierto? Entre las dos moléculas de una sola hebra. Entonces, la hibridación es muy importante en todo proceso de investigación y de laboratorio clínico, ¿no? Acá está una sonda, acá está el ADN, viene la sonda que se ha desnaturalizado, acá el ADN también se ha desnaturalizado, y nuevamente viene la sonda para y sufrir lo que es la hibridación, lo que ocurre, ¿no? La hibridación. Entonces, esto del ADN que suele generalmente encontrarse en una molécula de doble cadena, ¿no? En forma de, es una cadena, ¿no? Es una molécula de doble cadena y sus dos hebras se van a unir de manera complementaria, por eso se llama proceso de hibridación. De forma natural, cuando el ADN se replica, ¿no? La nueva hebra híbrida con la hebra que es copiada. Y en el laboratorio lo hacemos, ¿no? Generando sondas de ácidos nucleicos que vamos a utilizar para de esa manera poder detectar la presencia o cierta ausencia de moléculas de ADN o de ARN en la célula. O sea, ya es manejado. El Southern blot
es un método que se usa para estudiar ADN. Por eso se dice sort and blot. Entonces, en este caso, el ADN es purificado, ¿no? Proveniente de una muestra, como puede ser sangre, tejido. Se va a digerir, mejor dicho, se va a digerir con una enzima de restricción. Los fragmentos se van a separar mediante corriente eléctrica, ¿no? Para hacerlo desplazar a través de un gel o matriz similar a una matriz, que va a permitir que los fragmentos más pequeños se desplacen más rápido que los fragmentos más grandes. ¿Qué estamos hablando, jóvenes? ¿De qué estamos hablando? De una electroforesis. O sea, acá estamos analizando, estamos estudiando el ADN. ¿Ya? Acá está. Entonces, acá, estos fragmentos de ADN, bueno, se van a transferir fuera del gel, ¿no? Se va a exponer una sonda que está marcada con una sustancia radiactiva, ¿no? O fluorescente o química. Y entonces estos fragmentos de ADN que contienen las secuencias complementarias a la secuencia de ADN que se va a utilizada como sonda, van a ser visualizados en el sort and blot. Se llama así por el nombre del biólogo molecular británico Edwin Salt. Entonces, en primer lugar, como sabemos, vamos a separar los distintos fragmentos de ADN de acuerdo a su tamaño en un gel, en un campo eléctrico. Estamos hablando de una electroforesis. Los fragmentos más grandes se van a quedar en la parte de arriba, los más pequeños van a migrar hacia la parte inferior. Y cuando ya se termina, se realiza la transferencia a una membrana. Es como hacer un sándwich, ¿no? El gel, la membrana en la parte superior y bastantes toallas de papel. Entonces, vamos a verlo mejor acá. Acá está, ¿no? Acá tenemos lo que hemos hecho en la corrida, ¿no? Colocamos un filtro de nitrocelulosa, ¿no? El papel, ¿no? Y se va a hacer la hibridación con una sonda radiactiva de ácidos nucleicos. Se va a exponer, ¿no? El filtro de la película y luego tenemos ya la conformación del ADN, ¿no? Sus pesos moleculares de sus cadenas. Acá está. Entonces, esto es lo mismo. Se usa para esto, sabemos enzima de restricción. Acá tenemos el ADN. Se usa electroforesis, se pasa una membrana, se hace hibridación para la detección y una zona marcadora. Igual, si hacemos lo mismo, pero ya en el caso del ARN. Igualito, es lo mismo, pero ya estamos trabajando con ARN, igualito, ¿no? Para analizar moléculas de ARN. Acá tenemos, vamos a verlo acá. Bueno, igual también su nombre. Acá está. Este es el sort and blot. El Northern blot, o sea, la muestra es ARN. El Western blot ya es usando anticuerpos. ¿Ya? La secuencia química del ADN, para hacer el secuenciamiento de química del ADN. Acá está. También participa la ADN polimerasa de 5' a 3'. Entonces, en el ADN recombinante tenemos enzimas de restricción. ¿Y cuál es el propósito de la enzima de restricción? Cortar ADN en puntos específicos. De esa manera se hacen fragmentos de ADN. La ADN ligasa, liga, une fragmentos de ADN. ¿Qué fragmentos va a unir? Los de la fricción que estamos cortando de ADN con el plásmido, ¿no? Queda un huequito, ahí lo va a unir. Los vectores, que pueden ser virus o fagos, que llevan ADN a las células y van a asegurar la replicación. Los plásmidos es un tipo, una clase de vector. Los marcadores genéticos van a identificar a las células que han sido transformadas, ¿cierto? O sea que llevan ese plasma con el gen. El gen de electroforesis sirve para separar fragmentos de ADN. La secuenciación de ADN
para leer la secuencia de base de un fragmento de ADN. Muchas veces pongo, a ver, indicar, mencionar o no, cuál no corresponde. Entonces pongo secuenciación de ADN, sirve para leer la secuencia de base de un fragmento, de un segmento de ARN. Entonces, si yo estoy hablando de secuenciación de ADN, tiene que ser para leer la secuencia de base de ¿quién? De un segmento de ADN. De ADN. ¿Ya? No se confundan. ADN ligasa. ¿Qué va a unir? Fragmento de ADN. Fragmento de ADN. ¿Por qué estamos hablando de ADN en este caso? Porque el ADN que lleva, jóvenes, a ver, preguntando, ¿qué tiene el ADN? ¿Qué es lo que lleva el ADN? A ver, estoy preguntando. ¿Por qué no agarro el ARN? Base nitrogenada, doctora, grupo Porque el fosfato y- ADN tiene la información genética. ¿Ya? El ADN. ¿Ya? Entonces, también se hace manipulación de células humanas. Por ejemplo, acá se extraen células del paciente. Número 2, en el laboratorio se modifica en un virus de forma que no pueda reproducirse, ¿cierto? Luego se inserta un gen en el virus, ¿está? El virus modificado se mezcla con células del paciente, las células del paciente se modifican genéticamente y luego las células modificadas se inyectan al paciente. Las células modificadas genéticamente producen la proteína o la hormona que uno desea. ¿Ya? Entonces, esto en realidad cuando asistí a un congreso de genética, decían pues que nosotros los biólogos genetistas estamos en contra de la creación del Señor porque ¿quiénes somos nosotros para estar manipulando? O sea, para hacer esto. Pero esto quiera que se entienda que es cuando falta algo. Por ejemplo, una persona sufre insuficiencia de insulina, sufre insuficiencia de hormona de crecimiento, ¿no? Hay plantas que no crecen en determinadas zonas, ¿no? Resistentes a los pesticidas, ¿no? Igual. Entonces, todo eso es en pro de mejoramiento. ¿Ya? Entonces, acá está la terapia por reemplazo de genes para el tratamiento de enfermedades hereditarias. La obtención de evidencia mediante huellas en el caso de crímenes. Basta que se caiga un pelo. Ustedes han visto las películas, ¿no? Que dan los delincuentes, los que ingresan a hacer asaltos. ¿Cómo ingresan? A ver, ustedes que paran, ven las películas. ¿Cómo ingresan las personas cuando se ha visto asalto de un diamante? ¿Ah? Los delincuentes, ¿cómo entran? Con una melena grande expuesta. ¿Cómo entran? Borrados, como si fueran buceadores, ¿no? ¿Por qué? Para evitar que caiga un cabello, ¿no? Las uñas también están cortas. Todo eso se prepara. ¿Para qué? Para no dejar ninguna huella. ¿Se acuerdan un crimen acá que hubo y encontraron rastro de sangre en las uñas de la persona que decía que no la había matado? O sea, en la sangre estaba de la persona que la, o sea, sumamos que yo mato a alguien, ¿no? Y la sangre me queda impregnada en las uñas. O al revés, puede ser también, ¿no? Que cuando yo estoy forcejeando, qué sé yo, ¿no? Caiga también el sudor, ¿no? De mi cuerpo hacia la otra persona, ¿no? Todo eso se analiza. Entonces, ahí está la famosa insulina recombinante, las vacunas recombinantes, ¿no? Las bacterias transgénicas, las plantas transgénicas, los animales transgénicos. Entonces, ¿esto es útil o no es útil? Sí, utiliza microorganismos modificados genéticamente, así como plantas, animales transgénicos para elaborar antibióticos, hormonas, variedad de sustancias que son de utilidad para el hombre, ¿no? Para el hombre. Entonces, acá hay algo nuevo también, por eso lo he puesto a poner encima restricción para que
Por ese propósito, cortar ADN en puntos específicos hace fragmentos de ADN. La ligasa, como dijimos, une fragmentos de ADN. Acá tenemos algo más, PCR. Amplifica la cantidad de ADN de muestras pequeñas. ADN complementario. Hace una copia de ADN de ARN mensajero. Miren. Sondas de ADN. Para identificar y marcar una pieza de ADN conteniendo cierta secuencia. Síntesis génica. Para hacer un gen de una base de datos. Electroforesis. Para separar fragmentos de ADN. Secuenciación de ADN. ¿Para qué quiero secuenciar? Para poder leer la secuencia de base de un segmento de ADN. Entonces, acá está la historia de la insulina que les comenté para el tratamiento de la diabetes, ¿no? Era extraída del páncreas de porcino, del bovino, ¿no? Pero el uso prolongado ocasionaba una respuesta inmune, ¿no? Imagínense también cuánto ganado porcino y bovino se ha tenido que matar. ¿Ya? Entonces acá se aplicó lo que es el ADN recombinante, ¿no? Entonces, tenemos parecido, ¿no? Con el cerdo. ¿Cuántos aminoácidos? A ver, con el hombre y cerdo. Ah, entonces cuando a uno le dicen, eres un cerdito, ¿no? Mi cerdito adorado, no hay que amargarte, porque estamos compartiendo, miren, ve. Ah, con el caballo, 2. Con la vaquita, con la vaca hay o no hay. Sí, acá hay. Vale. Con el pollito, nada, ¿no? Con el pollo sí que nada. Con el pollo no hay nada. ¿Ya? Entonces, esto ya lo estábamos explicando, ¿no? Igualito, ¿no? Acá está, ¿no? Cómo se va a... Pero en este caso lo están separando las dos cadenas porque sabemos que la insulina tiene cadena A, tiene cadena beta, alfa y beta. Lo trabajan por separado igualito, ¿no? Introducen el gen, lo ponen en una bacteria, luego hay que identificar, ¿no? Y después los dos lo van a juntar a dos bandas, ¿no? Ahí está, ¿no? Acá está el ADN recombinante, está acá, ya está clonado, lo van a separar, cuáles han crecido, están acá, y ya hacen el cultivo, la purifican bien y ya tienen listo, ¿no? Estos son los beneficios de la insulina tipo humano, son equivalentes a la insulina pancreática humana, menos inmunológicas, su producción es más rápida, se genera en varias cantidades, en grandes cantidades, ¿no? Bueno, dice que el costo, pues, es más caro por las empresas que la han patentado, causa atrofia. Bueno, siempre hay algo, ¿no? En contra, ¿no? Algo en contra, ¿ya? Entonces, la ingeniería genética sirve para la síntesis de nuevas proteínas, nuevas plantas, nuevos antibióticos, protección de proteínas humanas, la clonación, la terapia génica. Entonces, sabemos que la biotecnología tiene muchas aplicaciones, ¿no? La alimentación, la prevención de enfermedades hereditarias, la terapia génica, la producción de sustancias terapéuticas, la elaboración de vacunas. ¿A partir de qué? El cultivo de microorganismos, ¿no? Se obtienen sustancias como la penicilina, extraída de un hongo, la insulina extraída de una bacteria, en este caso la Escherichia coli, ¿no? Y se han obtenido a través de plantas y animales transgénicos, también el factor 8, que interviene en la coagulación de la sangre, las hormonas humanas, ¿no? Para tratar enfermedades carenciales como el enanismo, por déficit de la hormona del crecimiento, las vacunas, cultivando virus en células vivas en un laboratorio, se van a matar, se debilitan para preparar las vacunas, ¿no? Contra la hepatitis B, contra el SIDA, el paludismo. Entonces, esto de la biotecnología ha permitido muchos avances. Se han desarrollado muchas técnicas que van a permitir cambiar parte del genoma de un ser vivo, bacteria, sea una planta, un animal, con la finalidad, les vuelvo a repetir, de mejorar, inhibir
o modificar algunas de sus características, ¿no? Entonces, obteniendo de esa manera un transgénico o un organismo editado genéticamente. Entonces, veamos acá que hay que conocer la diferencia, ¿no? El organismo transgénico es aquel en el que le hemos añadido un gen externo. Le hemos añadido un gen externo, transgénico. En cambio, el organismo editado genéticamente es aquel que ha sufrido un cambio en la secuencia genética. Ya sea que le hemos eliminado un gen o lo hemos modificado, ¿no? Para que pueda inhibirse, aumentar su función, cambiar su función. Pero no añadimos genes externos, o sea, trabajamos su misma secuencia genética. Por eso que dice que es editado genéticamente, ¿ya? Editado genéticamente. Te vuelvo a repetir, es transgénico, ¿no? Sí se ha añadido un gen externo, en cambio el otro no, ¿ya? Entonces así, transgénico no es lo mismo que un organismo genéticamente editado, ¿no? Entonces acá vemos ejemplos. Entonces acá vemos animal transgénico es aquel al que se le ha añadido un gen para complementar una función génica que no estaba operativa, como la corrección al albinismo en estos ratones mutantes en el gen de la tirosinasa, ¿no? Acá está. Entonces, actualmente están lo que se llaman las tijeritas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, técnicas de la biotecnología como el CRISPR-Cas9, el TALE y el SFN. Son genes, o sea, genes que van a ser cortados, ¿no? Del ADN, ¿no? Pero justamente en la parte que causa la enfermedad, ¿no? Entonces, estas técnicas van a editar genes, pero que no añade genes externos, por eso son de edición interna, ¿no? Por eso que no van a obtenerse genes organismo transgénico. Entonces, estas técnicas son de edición genética, porque se van a romper las dos hebras de ADN, pero al mismo tiempo que se rompe, se van a reparar, ¿no? De esa manera se va a lograr la edición genética que uno desea. Entonces, acá, por ejemplo, en el año de 2012, ¿no? Se descubrió una forma de alterar esa secuencia de ADN, modificando instrucciones genéticas de la vida. Imagínense. Entonces, esa técnica se llama CRISPR-Cas9, ¿no? Entonces, es una, como lo ven acá, se llama tijera genética que permite recortar secciones del ADN. Entonces, muchos lo llaman la técnica de corte y pega, ¿no? Corte y pega, porque van a alterar la cadena de ADN. Van a eliminar una parte de la cadena. Se va a reconstruir formando una nueva secuencia, ¿no? Entonces se va a reescribir nuevos genes y esto va a poder llevar al tratamiento de enfermedades hereditarias hasta ahora que no se pueden tratar, ¿no? Pero esto surgió de pura casualidad, ¿no? Entonces acá está, tijeras genéticas que van a prometer revolucionar la medicina y fueron allá de pura casualidad. Acá tienen el video de cómo se realiza, pero como les digo, cortar, ¿no? Y nuevamente. ¿Y de dónde surge? Dice pues de que las bacterias, cuando les invaden los virus, las bacterias cuando son invadidas por los virus, ¿no? Estas bacterias toman parte del virus, ¿no? De lo que queda, ¿no? Y lo van a incorporar a su sistema inmunológico. Entonces, cuando nuevamente son atacados por este virus, la bacteria se encuentra, ¿no? Con defensas, porque ya puede hacer frente a la nueva invasión, porque va a haber no va a poder ser invadida porque ya tiene en su constitución parte del material genético de esa bacteria, de ese virus, ¿ya? Entonces el CRISPR es repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas, que se producen en el genoma de ciertas bacterias de las que el sistema fue descubierto.
El Cas9 es una endonucleasa asociada a CRISPR, una enzima, porque actúa como tijera molecular que va cortando, va editando, va corrigiendo en una célula el ADN asociado a una enfermedad. Entonces, se puede aplicar en la biomedicina, en la investigación del cáncer, para el desarrollo de terapias. Por ejemplo, tenemos el tratamiento de leucemias en niños y jóvenes, ¿no? También se puede enseñar cómo atacar a las células tumorales, acabar con la enfermedad. Y hasta actualmente hay resultados muy buenos. Entonces, este CRISPR es una región del ADN de algunas bacterias, ¿no?, que actúa como un mecanismo inmunitario frente a los virus. O sea, las bacterias que sobreviven al ataque guardan información de este agresor. Y cuando los virus vuelven a atacar, la bacteria va a identificar los genes indeseables gracias a que tiene la información almacenada. Y esta memoria le permite destruir el virus. Entonces, conocer cómo surge el descubrimiento del CRISPR también nos ayuda a entender su función. Entonces, esta técnica es muy utilizada por los microbios para protegerse de los virus, como les he dicho, ¿no? Y también ha servido para modificar nuestro material genético, ¿no? Según el científico José Miguel Mulet, la técnica CRISPR nos va a servir para dar un paso más adelante porque permite editar el ADN del propio organismo. Y puede ser una ventaja en el caso de enfermedades genéticas, porque puede a veces ocurrir pequeños cambios mínimos y esta técnica la permite corregir. ¿Ya? También tenemos, bueno, esta técnica está ayudando en la lucha contra el cáncer, ¿no? Está ayudando, ¿no? Porque es corte y pega genético, se puede editar el ADN de los humanos para mejorar, ¿no?, los tratamientos en el cáncer. Entonces, hay como 230 enfermedades que son consecuencia de una anomalía genética y gracias a estas técnicas revolucionarias, ¿no?, y a la comprensión sobre todo del genoma, ¿no?, podemos saber la estructura genética, que la estructura genética es la responsable, ¿no? Entonces, con esta técnica de CRISPR podemos reemplazar el ADN que está erróneo por un ADN que sea bueno, ¿no? Y acá está, ¿no? En el ADN bacteriano encontramos zonas concretas con secuencias denominadas CRISPR. Hay ADN vírico y lo que les expliqué de que las bacterias que quedaron vivas guardaron ese material genético y cuando son enfrentadas nuevamente al virus resisten, ¿no?, el ataque, ¿no? Entonces, tiene dos componentes, el Cas, que es el Cas9, que es una enzima que va a actuar como una tijera molecular, corta, pega, desde base de nucleótidos hasta fragmentos de ADN con mucha precisión. Y el CRISPR viene a ser la molécula de ARN que va a servir de guía del Cas9, que lo va a guiar hasta la base de nucleótidos que tiene que cortar. Estos son los dos componentes básicos del CRISPR-Cas9. ¿Ya? Entonces, una vez que la enzima se sitúa frente a la secuencia de ADN, va a poder cortar, pegar con mucha precisión, ¿no? Va a silenciarse el gen que no nos interesa, ¿no?, o modificar otro, ¿no? Muy bien. Entonces, acá está el procedimiento. Ya le explicamos hace un momento de cuando ingresa el virus, ¿no? Entonces, ¿cómo aplicamos este mecanismo de defensa en edición genética? En primer lugar, debemos de saber qué queremos editar y debemos conocer la secuencia exacta. Entonces, para conocer la secuencia exacta de cómo está compuesto, tenemos que aplicar las técnicas. ¿Qué técnicas? Las anteriores, ¿no es cierto? PCR, secuenciamiento del ADN, electroforesis. Tenemos que construir una secuencia de ARN complementaria a la secuencia de interés. Esta ARN va a guiar a la proteína Cas hacia la secuencia complementaria, ¿no? Se va a unir a ella, la va a cortar. Luego, la célula va a intentar reparar ese error, ¿no? Puede haber errores, ¿no?
produciéndose mutaciones, ¿no? Pero después se puede modificar el CRISP para que nos permita editar el código, no solamente cortando la cadena, sino también modificando. Y se va a introducir la secuencia correcta del gen y sustituirla por aquella que estaba mal, ¿no? Ahí está. Buscamos la secuencia de interés, acá. Construimos una secuencia complementaria al gen de interés. Acá le agregamos el Cas9, que es la enzima, ¿no? Que va a guiar, el Cas9 va a guiar hacia el gen de interés. Acá está. Este rojo es el malo. Y después ya se puede modificar el gen, podemos eliminar el gen de interés, ¿no? Y acá está, ¿no? Poco a poco el ARN guía, el sitio de corte, ¿no? Acá está 3, se va incorporando y acá ya nuevamente está arreglado. Entonces acá ya está, se ha puesto se ha sacado el ADN malo y se ha puesto el bueno. El TALE es otro sistema originalmente caracterizado por una bacteria, Xanthomonas, en donde las proteínas TALE, que se conoce, se secretan cuando infectan una planta. Esto más que todo se da en las plantas, pero de todas maneras se lo puse para que ustedes sepan, ¿no? Van a reconocer secuencias genómicas únicas y le van a adicionar una nucleasa FOL para generar un dímero funcional de corte, ¿no? Esto se da en plantas. Este es el material genético en las plantas, igual también se va a eliminar lo que no deseamos y queda ya el ADN modificado. Los dedos de zinc también es otra técnica similar a las dos anteriores, ¿no? Hay los dedos de zinc capaces de reconocer secciones del ADN, cortan al ADN con el fin de reparar, ¿no? Silenciar el gen que interesa modificar, ¿no? Están las partes, ¿no? Y tenemos, diga acá, la edición de dedos con dedos de zinc, ¿no? Intervienen enzimas como la nucleasa, que va a cortar secuencias de ADN, los dedos de zinc, ¿no? Porque funcionan acá como unos deditos que lo van a, y después al final se van a reparar el ADN. Entonces, las aplicaciones de estas técnicas de edición genética son numerosas, ¿no? Y de forma general, su función es silenciar genes que no sean de interés o modificar. Entre las aplicaciones posibles se encuentra corrección de mutaciones genéticas, eliminar secuencias patógenas de ADN, insertar genes terapéuticos, activar o desactivar genes, imagínense, ¿no? El ámbito de aplicación se extiende a la medicina, la agricultura, la industria alimentaria o ganadera. El CRISPR-Cas9 es la técnica más utilizada el día de hoy. Entre sus posibles aplicaciones, la detección del coronavirus, SARS-CoV-2, ¿no? Imagínense. También el CRISPR puede resultar una herramienta en el campo de la industria alimentaria, ¿no? Porque hay que alimentarnos de manera segura, nuestro alimento seguro, ¿no? A una población que está en continuo crecimiento. De esa manera se evitan pérdidas de cosechas por la presencia de plagas, ¿no? Hacer a las plantas más resistentes a esas plagas, ¿no? Conseguir de esa manera un mayor volumen de alimentos en cada cosecha, ¿no? El medio ambiente también es otro campo de interés, ¿no? El CRISPR también puede suponer una herramienta. Editando genéticamente algunas plantas, ¿no? Podemos conseguir que sean capaces de crecer en terrenos más áridos o con menos cantidad de agua, ¿no? También hay limitaciones, ¿no? Que puede ser que el cuerpo rechace, ¿no? Algunos ADN ajenos, también hay eso. Dificultades técnicas como la pérdida de eficacia del CRISPR, cuando aumenta la distancia entre dos sitios diana, ¿no? Para hacer el trabajo, ¿no? Cuando hay mucha diferencia de longitud de genes, ¿no? Se puede hacer entre el hombre y el cerdo, porque tenemos varios genes que hay similitud, ¿no? De aminoácidos. Otro problema también es la manipulación prolongada de células, ¿no? En una incubadora que puede causar cambios genómicos, que va a llevar pues a el riesgo de desarrollar cáncer en las células que han sido trasplantadas, ¿no? Y así
surgen los debates sobre el alcance de las mutaciones secundarias durante la edición genética. Probablemente iban a ocupar a varias generaciones de investigadores, ¿no? Esta es la bibliografía y listo. Acá les dejo un video, ¿no? Un video sobre el tema, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Qué les ha parecido? Carpio, ¿qué tal? Muy interesante, doctor, el tema. Justamente se complementa con el tema anterior, ¿no? Porque usa las Claro, enzimas, todo. Muy por parecido. eso que hay que entender, ¿no? Esos procesos, el dogma de la biología molecular. Vuelvo a repetir, si les pongo en el examen el dogma de la biología molecular, les pongo duplicación, traducción, transcripción, ¿será correcto, verdadero o falso? A ver. Duplicación, traducción y transcripción. ¿Así está correcto o está mal? Está mal, doctora. Está mal. ¿Fue lo correcto? A ver. Duplicación, transcripción y traducción. Claro. Es como cuando ustedes reciben una carta, ¿no? Bueno, como el papel está muy viejito, ¿no? Voy a tener que hacer una copia, ¿no? O sea, voy a duplicarlo. Luego, como está en inglés, lo voy a pasar a castellano para que mi amiga lo entienda. Y luego de ahí, ya su compañera, una vez que lo recibe, puede leer el mensaje. Y listo. Igualito es. ¿Ya? Entonces, muy bien, coordinamos para hacer nuestro repaso. Con el delegado coordinamos el repaso para el examen final. Acuérdense que estamos en la semana 12. Yo solamente tengo 2 clases. Nosotros hacemos el repaso. Ya, muy bien. Entonces, hasta ahí nos quedamos. Dentro de 10 minutos